Pensemos en esto un momento. Hoy en día, una decisión tomada en Washington o una sequía al otro lado del mundo pueden llegar a paralizar un puerto entero en América Latina. Lo que vamos a hacer aquí es precisamente conectar los grandes radares de riesgo global, como los del Foro Económico Mundial y Eurasia Group, con lo que pasa de verdad en nuestra región. Vamos a descubrir por qué las amenazas ya no son cosas aisladas, sino un sistema de presión que converge, y qué significa todo esto para quienes lideran nuestras infraestructuras más críticas. Y es que, como dice esta cita, hay momentos en los que la historia de repente pisa el acelerador. Bueno, pues estamos viviendo en uno de ellos. Estamos viendo cómo múltiples transformaciones tecnológicas, climáticas, geopolíticas se están uniendo en un único pulso que está redibujando el futuro de organizaciones y de países enteros. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a partir del contexto global, para luego aterrizarlo en la realidad de la región. Después, analizaremos los puntos donde todo converge. Redefiniremos qué se espera ahora del liderazgo y al final veremos cómo se le puede dar la vuelta a este panorama de riesgos para convertirlo en una ventaja. Venga, empecemos por el panorama general. Como nos dicen los grandes informes de riesgo, vivimos en un mundo en competición. Esa es la idea clave, la que define la época que nos ha tocado vivir. ¿Y esto en qué se traduce? Pues muy sencillo, en menos cooperación y más conflicto. Aquel consenso que parecía existir después de la Guerra Fría se ha roto, y ahora lo que tenemos es una era donde la rivalidad geopolítica y la competencia estratégica marcan el ritmo en prácticamente todo. Y esto lo vemos en cosas muy concretas. Vemos conflictos geopolíticos que acaban en guerras comerciales, una lucha brutal por el control de la tecnología y los datos, una inestabilidad económica que parece que no se va a ir nunca, y por supuesto unos choques climáticos cada vez más fuertes y más seguidos. Este es el escenario global, un escenario muy volátil, y es aquí donde las empresas de la región tienen que moverse sí o sí. Ahora viene el punto clave de todo este análisis. ¿Cómo conectamos estas tendencias globales con la realidad del día a día en América Latina? Porque no estamos hablando de informes que no tienen nada que ver entre sí, son, en realidad, distintas capas de una misma y única realidad. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El informe T-RISK funciona como una especie de mapa local que nos permite ver cómo esa tormenta global toca tierra aquí. Es la herramienta que traduce esos grandes riesgos sistémicos en impactos concretos para nuestras cadenas de energía, de transporte, las finanzas o las telecomunicaciones. Y esto nos lleva al concepto central de hoy, los riesgos convergentes. O sea que ya no vale pensar en problemas por separado. Una sequía, un ciberataque y una sanción geopolítica no son tres eventos aislados, son parte de un único sistema interconectado que presiona a las organizaciones desde todos los frentes al mismo tiempo. Vale, entonces, ¿dónde vemos chocar estos mundos, el global y el local, de forma más clara? Pues vamos a centrarnos en tres arenas que son absolutamente críticas para cualquier líder de infraestructuras en la región. La primera es, como no, la tecnología. A nivel global vemos una pelea por la soberanía tecnológica. Y a nivel local, claro, la inteligencia artificial y la digitalización son motores de eficiencia fantásticos para bancos, para empresas de energía o de agua, para operadores de telecomunicaciones. Pero, y es un pero muy grande, esta dependencia digital también abre una puerta enorme al crimen organizado y a otros actores que saben cómo explotar estas nuevas vulnerabilidades. La segunda ENA, el clima. Lo que globalmente vemos como una intensificación de los choques climáticos, a nivel local significa que una sequía o una inundación ya no son un riesgo ambiental. Esto es fundamental, ya no es un tema para el informe de sostenibilidad, es un tema para el Consejo de Administración. Es un riesgo estratégico que afecta directamente a la continuidad del negocio y a la estabilidad de todo. Y la tercera arena, la que cierra este triángulo, es la geopolítica. Las sanciones o las guerras comerciales que se deciden en despachos a miles de kilómetros tienen un impacto real y directo aquí. Afectan al acceso a componentes que son críticos, a los flujos de capital, a los mercados a los que exportamos, vamos, al corazón del negocio. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta para cualquier equipo directivo es inevitable, y es una pregunta dura. Si miramos el mapa geopolítico y miramos nuestras propias operaciones, ¿qué dependencias, que hoy son una ventaja, podrían convertirse de la noche a la mañana en un cuello de botella o incluso en un arma usada contra el negocio? Muy bien, ya hemos analizado el problema. Hablemos ahora de la solución, porque todo esto exige un nuevo mandato, una nueva forma de pensar por parte de la alta dirección. La gestión de riesgos tiene que dejar de ser un simple trámite burocrático para convertirse en una auténtica ventaja competitiva. Y para eso hablamos de una convergencia de lecturas. El primer paso es conectar los informes, entender que hablan de lo mismo. El segundo, ampliar el campo de visión para ver estas nuevas conexiones. Y el tercero, lógicamente, es usar todo esto para tomar mejores decisiones estratégicas.
Y seamos claros, el modelo de toda la vida, ese que va por silos, que se basa en controlar y en reaccionar cuando el problema ya ha estallado, sencillamente se ha quedado corto. Ante riesgos que convergen, necesitamos un enfoque que sea integrado, que sea dinámico y, sobre todo, que intente anticiparse. Y esto nos lleva a la recta final. ¿Cómo transformamos todo este conocimiento en una verdadera ventaja competitiva? Vamos a resumir las ideas clave. Primero, la convergencia de lecturas. Los análisis globales y los locales no son cosas distintas, son capas de la misma realidad. Segundo, esa convergencia es especialmente clara en tecnología, clima y geopolítica. Tercero, cuando la gestión de riesgos se integra de verdad, deja de ser un coste y se convierte en un motor de valor. Y por último, que la resiliencia dinámica, esa capacidad de anticipar y adaptarse, es la nueva frontera competitiva. Y si hay una frase que lo resume todo a la perfección, es esta. La próxima gran crisis para un negocio no va a venir de un único sitio predecible. Puede ser un fallo en un centro de datos, una sequía que nadie esperaba o una decisión política al otro lado del planeta. O, lo que es más probable, una combinación de las tres cosas. La pregunta final, por tanto, no es si estos riesgos van a llegar, sino cómo nos van a encontrar cuando lleguen. ¿Está cada organización realmente preparada para esta nueva realidad? La resiliencia ha dejado de ser una opción, ahora es simplemente la base de la supervivencia estratégica. Gracias por habernos acompañado.